Hola hermanos, Dios los bendiga. Pues vamos a empezar, ¿qué les parece? No sé si alguien quiere abrir en oración. Antes de iniciar quisiera darles unas pequeñas tips. Favor de todos, con excepción del hermano que va a orar, apagar su micrófono. Es un icono que aparece a un lado de microfonito. Nada más presionenlo y pueden apagar su micrófono desde ahí para no escuchar interferencia de ruido. Ya veo que ya todos lo apagaron, muchas gracias. Otra cosa que les iba a decir, en la parte de arriba aparece como un globito de chat. Si ustedes tienen dudas, si hay algo que ustedes estén notando, que no alcanzaron a escuchar algo, pueden presionar ese botón y ahí escribir sus comentarios. Miren, voy a hacerlo yo ahorita para que, como ejercicio nada más. ¿Ya vieron que les notificó arriba? Sí. Ok. Sí, ahí pueden mandar sus dudas o algún comentario que quieran hacer para no interrumpir la clase. Entonces, todos me escuchan bien porque veo que mi señal está muy baja. Sí, Solo, escuchamos ok. bien. Perfecto, gracias. Bueno, entonces, no sé si alguien quiere abrir en oración, que levante la mano. Sí, por allá. Amén. Bueno, voy a abrir yo en oración. Entonces, inclinamos nuestro rostro. Dios Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por este día maravilloso, Señor, en el que nos permites reunirnos, Padre, y estar en comunión contigo, a pesar que no podemos estar de forma física, Señor, pero en el Espíritu, Padre, tú nos unes, Padre, en un solo sentir, y es por tu palabra, Señor. Te doy gracias por las vidas de mis hermanos, Señor, que se han dado el tiempo de reunirse aquí para glorificarte, Señor. Te pedimos que seas exaltado, Padre, que tú proveas para nuestras necesidades, que tú quites toda preocupación de nuestra mente, Señor, y nos enfoquemos solo en tu palabra, Padre. Te pedimos por estos momentos y que más hermanos se puedan conectar. Y te damos gracias en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos. Entonces, eh, papel, lápiz. Sí, Este, ¿Vas a pasar algún tipo de lista o nada sí. más así? No, sí voy a pasar lista. Qué bueno que me lo comenta. Ujú. A ver, de los que tengo que me confirmaron que podían conectarse, voy a primero mencionar a los que me confirmaron. Perdón, y si falta alguno, pues ya ustedes me dicen, ¿no? Ah, pueden levantar la mano, simplemente yo los veo. Marta Alicia Luébano. Ok. Y Andrea Iglesias, ¿verdad? Ok, perfecto. Nayeli Pintado. No, no está Nayeli Pintado. Susana Hernández. Ah, gracias. Profe. José Mendoza. No. Rafael Contreras. Tampoco. Andrés Rojas. Sí, hermano, somos nosotros, Andrés y Margarita. Oh, gracias. Gracias, hermano. Celia Vargas. Erika Santoyo. Ok. Baudelio Santoyo. Perfecto. Ok. Gustavo Vidales. Um, Me faltó usted, hermana, ¿verdad? ¿Alguien faltó de que lo mencionara? Sí, yo maté Wendy Navarro. Wendy Navarro. Ok, Sí, gracias. gracias. Margarita López. Estaba tratando de moverle al video. Margarita López. Ok,
Perfecto. Gonzalo Ortega, hermano. Gonzalo Ortega. Perfecto. Ok. Bueno. Muchas gracias, hermanos. Estoy en casa de mi suegra, entonces no estoy en mi casa. Espero no se oya, no escuchen mucho ruido externo. Traté de irme a un lugar lo más apacible posible. Entonces les decía, saquen por favor su material y pluma, papel y lápiz y una actitud enseñable, ¿verdad? Ya vimos los primeros 2 capítulos o 2 lecciones de nuestro material. Uno era, si pasan conmigo por favor, el arrepentimiento, que dijimos que era un cambio de dirección. La fe, que mencionamos que está ligada al arrepentimiento. Dijimos que es la fe. ¿Quién nos da esa fe? Y el día de hoy toca un tema que los teólogos han denominado la amartiología, pues, el estudio del pecado. Y aquí viene una definición del diccionario Larousse. Hermano Gustavo Vidales, si me ayuda a leer la definición, por favor. Okay. El diccionario pequeño Larousse dice: transgresión de la ley divina, la ley de Dios, pecado venial leve, mortal, mala costumbre, vicio, desliz, deuda, falta, tentación, hierro, delito, sodomía o cualquier acto carnal contrario a la generación. Pecado original, el cometido por Adán y Eva, transmitido por ellos a todos sus descendientes. Pecado es una palabra de poder. Crimen es una palabra fuerte, pero no tan fuerte o dura como es pecado. Los crímenes se cometen ante la sociedad, el pecado se comete ante Dios. El crimen es fácil de evitar, el pecado es inevitable o imposible de evitar. Ok. Muchas gracias, hermano. Entonces, esta definición que acabamos de leer es una definición de diccionario, ¿no? Y no necesariamente una definición bíblica. Aquí en mis manos tengo es un diccionario bíblico, un diccionario bíblico ilustrado, Holman se llama. Y la definición que da el hombre del pecado, dice aquí, es una transgresión a la ley divina. Dice pecado venial. O sea que hay pecados leves, pero vamos a ver qué es lo que la palabra dice sobre esto. O sea, ¿será que hay pecados chiquitos y pecados grandes? Nos habla del pecado original y dice que es un crimen, es una palabra fuerte. Nos especifica aquí que los crímenes se cometen ante la sociedad y el pecado se comete ante Dios. Y es la parte de esta definición en la que más estoy de acuerdo. O sea, por poner un ejemplo, ¿no? El aborto hoy en día en algunos lugares es legal. Aquí en México es un crimen. Pero ante Dios, hermanos, no importa en qué lugar sea legal y en qué lugar sea prohibido, ante Dios es un pecado porque dice no matarás. Entonces, a pesar de que, por ejemplo, en Alemania hoy en día se ha legalizado el aborto, si una persona de México va a ese lugar, ante la sociedad no está cometiendo un crimen, pero ante Dios es un pecado. Asimismo, hay cosas ante la ley del hombre, que ante Dios no necesariamente son pecados. Por ejemplo, si hoy saliera una ley que prohibiera que ustedes lean su Biblia, pues estarían transgrediendo la ley del hombre. Pero ante Dios eso no sería un pecado. Entonces aquí cuando nos dice los crímenes se cometen ante la sociedad, pero el pecado se comete ante ¿quién? Ante Dios. ¿Ok? La definición que tengo en este diccionario bíblico dice: pecado son acciones con las que los seres humanos... nada más les pido, por favor, si puede apagar, no sé quién no tenga prendido, el micrófono, los demás. Por ahí veo que hay dos micrófonos prendidos. Si lo pudieran apagar, por favor, nomás para que no se escuche ruido. Muchas gracias. Excelente, ahí falta uno ya nada más. Dice, los seres humanos se rebelan contra Dios
dejan de cumplir el propósito divino para sus vidas y ceden ante el poder del mal. En pocas palabras, el pecado es rebelión. Es una rebelión contra ese Dios. Ahora, Dios le dio a Moisés la ley. Nosotros lo sabemos, ¿no? Lo vimos en Deuteronomio. Esta ley que Dios le dio a Moisés la pudiéramos dividir en tres. La ley moral, la ley civil y la ley ceremonial. Son tres tipos de leyes, hermanos. Ahora, no me contesten ahorita, pero piensen. ¿Será que estos tres tipos de leyes siguen vigentes hoy en día? ¿Será que solo algunas? ¿O será que todas? Bueno, la ley moral, por ejemplo, es de la que vamos a hablar. La ley ceremonial que les mencionaba es la ley que les decía a los judíos cómo acercarse a Dios, en el sentido de qué vestiduras tenían que usar, ceremonialmente, qué debían comer. Entonces, la ley ceremonial les decía, por ejemplo, que no podían comer cerdo, que debían dejar de sangrar a los animales, que no podían comer mariscos. Esa era la ley ceremonial. Y bueno, gracias a Dios nosotros, hoy en día esa ley no es vigente para nosotros en cuestión de la salvación. La ley ceremonial hoy en día, hermanos, podemos ir a comernos unos mariscos con toda tranquilidad. Podemos comernos nuestras carnitas de puerco con toda tranquilidad. No transgredimos una ley contra Dios al comer lo que la ley ceremonial decía. Sin embargo, de verdad, hermanos, haríamos bien, y no es porque yo la practique, ¿no? Pero haríamos bien en guardar esa ley ceremonial y guardar guardar todo eso que le había mandado Moisés al pueblo. Si ven, hoy en día se dice, por ejemplo, que este nuevo virus surgió porque los chinos preparaban ciertos alimentos. Y todos esos alimentos que ellos comen hoy en día están prohibidos por la ley ceremonial. La serpiente, los murciélagos, todo eso es inmundo. Entonces, no estamos obligados a guardar la ley ceremonial, no tratamos de guardar esa ley, sin embargo sería bueno cuidarlas. Me parece muy curioso, muy interesante que mucho antes del avance tecnológico, mucho antes de que existieran hospitales, hermanos, Dios le reveló a Moisés y le dijo la manera correcta de cuidarse de infecciones. Y una de ellas es lavarse las manos en agua que corre. Lamentablemente ahorita por cuestión de luz aquí no puedo ver el pasaje, pero se los puedo dar más adelante. Donde Moisés les dice, lávense las manos en agua que corre. Recientemente se ha descubierto, hermanos, que si ustedes se lavan las manos, perdón, en un recipiente con agua, ustedes dejan todas las bacterias ahí. La ley de Moisés les mandó, lávense en agua que corre, o sea, en una llave abre el grifo y ahí lávatelas, deja que el agua corra. Por eso hoy en día, si ustedes investigan esta virus, lo más efectivo que hay ahorita, hermanos, es lavarse las manos con agua y jabón en agua que corre. No son el alcohol en gel, no, hermanos, eso no es, sino lo que Moisés le dio al pueblo y es lávense las manos en agua que corre. Ok, esa es la ley ceremonial. Después de ahí viene la ley civil. La ley civil le decía al pueblo cómo vender un terreno, qué pasaba si alguien mataba a otra persona, de qué manera se los debían cobrar. La ley civil les decía cómo gobernar al pueblo, hermanos. Hoy en día esa ley tampoco es vigente para nosotros. Hay hermanos que dicen, bueno, yo le debo a Coppel, me voy a esperar 7 años a que se cumplan esos años y pues ya no estoy deudor con Coppel porque la Biblia dice que después de 7 años pues yo soy libre. No, hermanos, la ley civil ya no es para nosotros. Entonces, tenemos leyes, cada país tiene sus leyes y nos debemos acatar a ellas, como bien lo está haciendo la iglesia, las recomendaciones del gobierno ese, y quédense en sus casas, eviten lo mayor posible. Bueno, no dependemos de la ley civil del pueblo de Israel, pero después viene la ley moral. Y hermanos, esa es la única ley vigente hoy en día.
la ley moral. Vamos a hablar de ella porque es el pecado y vamos a hablar en qué sentido está vigente al día de hoy. Si, si yo les preguntara, y esto aplica para mí, no me eximo de esto. Si yo les preguntara, a ver, por ahí hay dos. André Iglesias se prendió su micrófono. Ok, ahí está. Y hay otro celular ahí. Gracias. Disculpa, lo que pasa Ajá. es que el teléfono se está acabando la pila del mío y lo voy a apagar. Ok, ok. Si quiere conectarse de otro. Ya está. Ok, ok. Gracias. Si les preguntara los títulos de algunas películas, verdaderamente los tenemos aquí en la mente, ¿no? Si preguntara marcas de carros, incluso algunos recordamos marcas de cigarros, lo tenemos en la mente, pero quisiera que cada uno de ustedes me dé uno de los mandamientos que recuerde, ¿no? Yo voy a empezar con uno, que no mentirás, dice la palabra de Dios. Por lista, vamos a ver. No robarás. ¿Cómo dijo ahí? No robarás. No robarás. No robarás. Amén. No. Andrea Iglesias. Ay, le está diciendo quién. Ajá. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Amén. Susana Hernández. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Andrés Rojas. ¿No está por ahí? Margarita Mercado. No. ¿Sí me escuchan por ahí? Margarita Mercado, ¿sí está presente? Pues estaba. Oh, ¿se trabó? Ok. Sí, a veces me sube mi señal y a veces baja. Bueno, voy a dejarlo hasta ahí, ¿no? Veo que sí, o sea, conocemos la ley y cualquier ser humano, aunque nunca haya escuchado de la palabra de Dios, tiene esta ley escrita en su corazón, hermanos. La ley moral está escrita en todo ser humano. No importa si nunca ha leído la Biblia, ante la ley nadie puede ser inocente, hermanos. O sea, ustedes pueden ir a una tribu en Perú, una tribu en África. Y esta pregunta obviamente tiene una respuesta muy obvia, que por razones de esto virtual, no espero que ahorita me respondan, ¿no? Pero, ¿ustedes qué creen que va a pasar si yo entro a esa tribu donde nunca han escuchado de Dios, nunca han leído la Biblia? Si yo entro con un cuchillo y mato a uno de sus miembros, ¿creen que ellos me van a aplaudir? O sea, ¿ellos se van a poner felices? No. Oh. Amén. Ellos saben que matar es malo. Entonces, mentir, ningún hombre le gustaría, así sea el más ateo del mundo, le gustaría que su esposa le engañe. Hola hermana, se acaba de conectar, ¿verdad? Sí. Se me pasó la hora, pero No se preocupe, nada más me puede dar su nombre para Nayeli Nayeli. Aquí está. y Eric. Nayeli y Eric. Perfecto. Ok. Nada más le encargo si puede apagar su micrófono. Sí, claro. Gracias. Entonces, la ley moral está escrita en todos los hombres, la ley moral. Y esta misma ley moral, vamos a ponerlo aquí como, a ver si puedo usarlo así. No sé si se alcance a ver. No voy a alcanzar a ponerlos todos, ¿no? A ver si se alcanza a ver un poco ahí. Imaginen que esto es una cadena, ¿no, hermanos? Usen mucha imaginación con mi mal dibujo aquí, pero imaginen que esto es una cadena. Si ven, cada uno de estos es un eslabón. Cada uno de estos representa un eslabón. Cada uno de esos eslabones son los mandamientos, los 10 mandamientos. Bueno, imaginen que ustedes están colgados de esa cadena, que son los 10 mandamientos, y lo único que los separa a ustedes
de esa cadena y el precipicio es precisamente que ustedes están sostenidos de esa cadena. Imaginen que están en un precipicio a punto de caer. O sea, voltean hacia abajo y lo único que hay es un espacio sin fondo. Les pregunto yo, si fueran estos 10 eslabones que representan a los 10 mandamientos y ustedes están detenidos del último de ellos, ¿cuál de estos eslabones se tienen que romper para que ustedes caigan al precipicio? ¿El último? ¿Y si se rompe el primero, qué pasa? Cualquiera de los 10, hermano, cualquiera de los 10. Amén, amén. Cualquiera, no importa si se rompe el último, el segundo, el tercero o el primero, hermanos. Cualquiera de estos eslabones que se rompa, nosotros vamos a caer. Y Pablo dice que el que quebranta uno de estos mandamientos se hace deudor de toda la ley. Entonces, la definición que leímos en el material dice pecado venial o leve. Pero en base a lo que Pablo nos dice él, hey, el que quebrante tan solo uno de estos mandamientos se hace deudor de toda la ley. Estamos sostenidos de una cadena que hemos roto, hermanos. Y si somos sinceros, si la ley de Dios tuviera 20 mandamientos, los 20 los hubiéramos roto. Entonces, pasemos al inciso B. Hermana Nayeli, si me puede ayudar a leer el inciso B, que dice seriedad. Sí, claro, dice, la palabra pecado es raramente usada hoy en día con la excepción de los chistes. Pecado implica una importancia moral a nuestras acciones, la cual muchos se rehúsan a admitir, pero debemos tomar el pecado con su debida seriedad. El pecado es el mayor obstáculo que tenemos para llegar a conocer a Dios. Amén, hermanos. Entonces, si nuestro problema en la salvación hubiera sido la economía, Dios hubiera mandado a un economista, hermanos. Si nuestro problema en la salvación hubiera sido la salud o la falta de tecnología, Dios hubiera mandado a un científico. Pero el problema más grande de nosotros con Dios es el pecado. Y por eso es que Cristo tenía que venir, porque solamente Él podía terminar con ese problema que nos separaba de Dios. O sea, estábamos en un abismo de separación entre nosotros y Dios, y solo Cristo podía poner ese enlace entre nosotros y Dios, que el pecado hizo que se abriera. Hermano Baudelio, ¿me ayuda con el inciso C, por favor? Muchos no saben en realidad qué es pecado. Lo confunden con un incierto sentido de culpabilidad. Pecando no significa yo pienso que soy una mala persona. En las escrituras el pecado es específico. La gente sabía lo que había. Los libros de la Biblia cuidadosamente especifican en qué constituye el pecado. Amén. Entonces vamos a entrar ya de lleno. ¿Qué es el pecado? Dice, el pecado implica dos cosas, hacer o no hacer. La Biblia nos dice que el pecado es producto de la naturaleza humana. Dice Efesios 2 y 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces lo platicábamos la clase pasada, ¿no? El mundo dice, todos somos hijos de Dios. Pero la Biblia dice que sin Cristo, lo único que somos hijos es hijos de ira. Sin Cristo somos hijos de ira, hermanos. Entonces, dice, en otro tiempo vivíamos conforme a los deseos de nuestra carne. Hoy en día, los nuevos creyentes tenemos que entender esto, que hay una lucha constante entre nuestra carne y nuestro espíritu. O sea, antes íbamos con los deleites, con
con la corriente de este mundo no teníamos problemas, ¿no? Pero ahora hay una lucha constante entre la carne y el espíritu, que Cristo mismo dijo, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces, alimentamos la carne, pues la carne va a estar más fortalecida. Alimentamos el espíritu va a ser más fortalecido. ¿Y cuál de ellos va a ganar? Pues el que estemos alimentando más, ¿no? Si tú pones a pelear a dos animales, va a ganar el que esté más preparado, el que más hayas alimentado. Entonces, dice, a través del pecado nos alejamos de Dios. El pecado también implica hacer o no hacer la voluntad de Dios. El ideal de Dios es el amor. Cuando actuamos desamoradamente, o sea, sin amor, pecamos. Y tanto así que Pablo dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. O sea, hermanos, de verdad, si tenemos duda de que somos pecadores, pues consideremos esto, porque la Biblia habla en muchos pasajes. Y vamos a pasar, por favor, al inciso E. Hermano Andrés, ¿me ayuda por favor con el inciso E de esa página? Sí, hermano. Gracias. Isaías 1:2. Oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Amén. Entonces aquí una reprensión del profeta. O sea, Dios les está diciendo, crié hijos, los engrandecí y ellos se rebelaron contra mí. O sea, nuestra rebelión ha sido constante, hermanos. Adán y Eva pecaron, se rebelaron, es verdad, pero por decisión propia hemos entrado en esta misma rebelión hacia Dios. Ahora vamos a dejar la sección del significado para más adelante, quisiera cubrir otras cosas, pero espero que lo hayan leído en sus casas o lo pueden leer al finalizar de Isaías del capítulo 52 hasta el 53, donde se muestra la profecía cumplida y del Mesías. Pasemos al inciso G. Y dice la pregunta, ¿quiénes pecan? Bueno, Romanos 3:23, y este es un pasaje muy evangelístico que debemos conocer. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El pasaje no dice por cuanto algunas personas pecaron, no dice por cuanto casi todos, pero con excepción de los apóstoles. No, hermanos. ¿Saben qué significa la palabra todos en el griego? Todos. Así de sencillo. Nadie queda exento a excepción de Cristo, obviamente, porque la palabra dice que Él vino, pero sin pecado. De ahí, hermanos, nadie somos perfectos. El Evangelio y Pablo aquí en Romanos nos dice que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Ninguno de nosotros alcanza el estándar que Dios pedía. Para alcanzar la gloria de Dios hemos sido destituidos. Dice en la sección H, origen del pecado. Isaías 14, 12 al 15. Si me puede seguir, ayudar otra vez, hermano Andrés. Sí, hermano. Gracias. Isaías 14, 12 al 15. Como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré. A los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo, mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Bien, hermanos. Entonces ahí está diciendo el pasaje, el origen del pecado. Inició realmente con Satanás. Satanás, todos sabemos, ¿no? Era un ángel de luz. Y hoy en día duele escuchar, hermanos, decir, yo ato a Satanás, yo reprendo a Satanás. Cuando la Biblia no nos llama a reprender a Satanás, sino a resistirlo. Imagínense, hermanos, de verdad,
Satanás tuvo la audacia de creer que podía contra Dios. O sea, para eso ya, la audacia de convencer a la tercera parte de todos los ángeles. La Biblia dice que los ángeles son millones de millares de millares. ¿Cuánto es la tercera parte de millones de millares, hermanos? No lo sabemos. No lo podemos calcular, pero lo que les quiero decir, Satanás convenció a la tercera parte de todos los ángeles. Y nosotros creer que un ser creado por Dios, obviamente, también. Satanás muchas veces se quiere comparar la fuerza de Satanás contra Dios y ponen a Jesús tratando de ganarle a Satanás. No, Jesús no tiene adversario comparable. O sea, no creamos que Satanás y Jesús están jugando vencidas a ver quién va a ganar. Cristo es todopoderoso, hermanos, y Satanás es un ser creado. Sin embargo, debemos saber que su audacia y el poder que tiene Satanás respecto a nosotros, Satanás es un ser muy poderoso, tanto así que logró engañar a esta tercera parte de los ángeles. Y de verdad, creer hoy en día que nosotros podemos atar a Satanás, que lo podemos reprender, hermanos, no hagamos eso. Pidámosle al Señor que nos dé fuerza, pidámosle que Él lo reprenda, no nosotros. Y el origen del pecado precisamente inició ahí. Satanás creía, se ensoberbeció. Ahora, ¿por qué pecamos? Hermana Erika Santoyo, me ayuda a leer Génesis 2, del 9, 16 y 17, que viene ahí en el material, por favor. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Amén, gracias. Entonces, el árbol que había creado Dios era delicioso a la vista, bueno para comer, y este árbol Dios le había dado lo que él necesitaba, ¿no? No comeréis, le dice, porque ciertamente morirás. Aquí viene la advertencia de Dios. La advertencia era que no comieran del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque ese día, ¿qué iba a pasar? Pongan atención en esto, iban a morir. Iban a morir. Y vamos a entrar en esta parte, ¿qué significa morir? Estoy muy malo con los nombres, de verdad, me disculpan. La hermana que está ahí en esa misma mesa con Erika, perdón, ¿cómo se llama? Si me puede ayudar a leer el Génesis 3, 1 al 6. ¿Cómo se llama, perdón? Para irme aprendiendo. ¿Mande? Maggie, muchas gracias. Aquí. Gracias. Génesis es del 1 al 6. Uh-huh. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. La Vean. cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os has dicho, no comáis del árbol del huerto? Y Vean, la mujer hasta ahí. respondió a la serpiente, El fruto okay. Me espera un poquito. Sí, ahorita va a continuar, por favor. Nomás aquí quisiera que notáramos dos cosas. Dice que la serpiente era astuta, más que todos los animales, hermanos, obviamente, más que todos los animales, porque está hablando aquí no de la serpiente en sí del animal, sino de este que hablamos en Isaías. Dice que era más astuta que todos los animales. Y vean la pregunta con la que inicia, o sea, Satanás siempre va a querer poner en duda lo que Dios ya dijo. Con que Dios ha dicho que con solo creer en Cristo Jesús y arrepentirte te vas a salvar, ¿a poco sí? O sea, con que Dios ha dicho que solo debes tener una mujer, ¿a poco sí? Bueno, aquí Satanás les está haciendo dudar a ellos de lo que Dios ya dijo. O sea, y ese es el interés, es el interés de Satanás. Nos va a querer hacer dudar de lo que Dios ya dijo en su palabra. Y no solo de lo que Él ya dijo, sino que va a distorsionar lo que Dios ya dijo. Vean lo que le dice.
con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Ahora, ¿les había dicho Dios que no podían comer de ningún árbol? No. Dios no les había dicho que no podían comer de ningún árbol. Dios les había dicho que no comieran únicamente del árbol de la ciencia del bien y del mal. Ahora notamos tres cosas de Satanás, que es astuto, que pone en duda lo que Dios dijo y que transgiversa lo que Dios ya dijo. No comáis de todo árbol del huerto. ¿Me ayuda a continuarlo? Perdón, hermano. Del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriráis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Amén, muchas gracias. Entonces, aquí vemos la parte que hace la serpiente, pero vemos lo que hace Eva también, dice, no, sino que dijo Dios, no comeréis, aquí ya está hablando Eva, dice, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Ahora, Dios les dijo que si tocaban el árbol iban a morir. No, tampoco. Aquí vemos ahora el hombre, cuando digo hombre me refiero a hombre-mujer, agregándole a lo que la palabra de Dios dice, ¿no? Dios no les dijo eso, Dios les dijo que no comieran, pero Eva está agregándole a la palabra de Dios y le dice, ni siquiera le toquen, o sea, ni siquiera, porque el día que lo toquen, que lo comieren, morirán. Entonces, de nuevo ahora viene aquí la serpiente a hacer dudar de lo que Eva le está diciendo. Le dice, no, mira, no vas a morir. Lo que Dios no quiere es que ustedes sean como Él. Dios sabe que si ustedes comen, ustedes se van a convertir así como Él. Van a ser igual de poderosos que Él. Y pues Dios es tan egoísta que Dios no quiere darles eso. Era prácticamente lo que Satanás le estaba diciendo. Pero dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Y de verdad, hermanos, no, seamos honestos. La mayoría de los pecados son buenos a la vista, son agradables a nuestra vista, son agradables a los ojos y son codiciables. La mayoría de los pecados no se presentan a nosotros como algo que rechacemos a primera vista. La mayoría de los pecados se presentan a nosotros como algo agradable a los ojos y como algo codiciable que pudiéramos alcanzar. Entonces, el hombre siempre ha buscado sabiduría, siempre ha buscado sabiduría. En ese codiciar, tomó su fruto y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Pasemos a la sección J. Ahora vamos a ver las consecuencias de esto. Dice Romanos 5:12. ¿Alguien que no haya leído que me pudiera ayudar a leer Romanos 5:12? 5:12. Amén. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Amén, gracias. Ahora, Dios les dijo, el día que coman del árbol, ciertamente morirán. Satanás dijo, si comen, no van a morir. Ahora, vemos el pasaje y vemos que Adán y Eva prueban la manzana. Bueno, no la manzana, el fruto, que muchas veces se representa con manzana. La Biblia no dice que es una manzana. Prueban el fruto prohibido, pero no mueren. No mueren físicamente. ¿Qué sucedió ahí entonces? Si les había dicho que el día que comieren del árbol iban a morir. Vamos a ver más adelante de qué muerte estaba hablando Dios. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre,
La palabra aquí, por un hombre, ya no se refiere a masculino y femenino, hermanos. En el griego, cuando dice por un hombre, se refiere al género masculino. O sea, dice que el pecado entró al mundo por nosotros los hombres. ¿Cómo está eso? Entonces, si ¿quién le dio de comer a Adán? No fue la serpiente. Vamos a ver más adelante. Dios hace responsable al hombre de esta situación, hermanos. Primero, porque Eva sí fue engañada, y lo vamos a ver adelante. Eva fue engañada, Adán no. Adán lo hizo conscientemente, sabiendo lo que estaba haciendo. O sea, él sabía que lo que estaba haciendo era pecado, y Adán decidió comer. Eva no, Eva sí fue engañada por la serpiente, llega con Adán, y Adán decide conscientemente comer de ese fruto. Algunas personas se han aventurado a decir que Adán lo hizo por amor a su mujer, pero la Biblia no habla de eso. No podemos suponer que fue por eso, no lo sabemos, pero lo que sí dice Pablo es que la mujer fue engañada, pero Adán no. Adán lo hizo conscientemente, o sea, y así es nuestro pecado, hermanos. Todo lo hacemos conscientemente, sabemos lo que estamos haciendo. Dice Génesis 3:22. Si alguien me ayuda a leerlo, por favor, Génesis 3:22. Y dijo Jehová, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no lo alargue su mano, y tome también del árbol de la vida y coma, y viva para siempre. Amén, gracias. Entonces, Dios siempre nos protege, hermanos. Dios nos protege de nuestro pecado. Y aquí Dios lo está haciendo de nuevo. Destierra a Adán y Eva y les dice por qué. He aquí, el hombre es como uno de nosotros, pero ¿en qué sentido? Que ahora sabe el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome del árbol de la vida y coma y viva para siempre. ¿Por qué es que Dios no quería que vivieran para siempre, hermanos? Porque ahora estaban en la condición de pecado. Eran hombres, antes de tomar de ese fruto, eran hombres inocentes, sin pecado, sin mancha. Pero después de esta situación, ahora ellos ya están en pecado. Si ellos hubieran comido de ese árbol, hoy en día estuvieran vivos y vivirían para siempre, pero una relación separada de Dios, separados para siempre de la presencia de Dios. La palabra muerte significa literalmente separación. Eso es lo que significa la palabra muerte. Lo voy a explicar más adelante a detalle, pero sepan que Dios siempre nos quiere proteger, hermanos. Los mandamientos, la ley moral de Dios, los 10 mandamientos, el decálogo, son para protegernos a nosotros. Dios, esa ley no la rige a Dios. Dios no necesita ser regido por ninguna ley. Esa ley que Él nos dio, nos la dio para protegernos. De la misma manera, Dios destierra a Adán y Eva, y el propósito era para que no vaya a ser que un día agarren del árbol del árbol de la vida, y vivan, pero en pecado. O sea, vivir para siempre en pecado, separados de Él. Vemos en Génesis 3:19. Ahora, como resultado de esto, le dice Dios, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Entonces, no necesitaban trabajar, no necesitaban preocuparse por la luz, por el gas, por el agua. Ellos solo tenían que comer lo que Dios ya había proveído, pero después del pecado, ahora el hombre tiene que trabajar para conseguir el pan. Si alguien me puede ayudar a leer Romanos 6:23 y Tesalonicenses, por favor. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Sí, el siguiente versículo, por favor.
Segunda de Tesalonicenses 1:8-10, Ajá. en llama de fuego para los que no conocieron a Dios ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, las cuales sufrirán pena eterna, perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga aquel día para ser glorificado en su santa y admirando en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Amén. Entonces, el primer pasaje, Romanos 6:23. Romanos 3:23 ya nos dijo que todos hemos pecado. Pero Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte. Es muerte. Y si bien, tomando este ejemplo totalmente humano, ¿no? Cada uno de nosotros tiene un trabajo. Algunos trabajamos en fábrica, otros tienen negocio propio, pero cada quien tiene su empleo, ¿no? Al final de la semana, si yo trabajé los días que están estipulados en mi contrato, ese contrato dice que yo voy a recibir mi paga. Mi paga es mi salario. O sea, yo me lo gané, digamos, de alguna manera, perdón, humanamente hablando, es justo que me den mi paga, que es mi salario. Yo me lo he ganado. El Evangelio es un tema de justicia también. Y dice, la paga del pecado es muerte, hermanos. Y si hay algo por lo cual todos nos esforzamos por ganar, si hay algo que merecemos por nuestro esfuerzo, en cuanto a la salvación, es muerte. Eso es lo único que merecemos. La paga del pecado es muerte. Por haber pecado, todos nosotros, lo único que nos hemos ganado y lo único de lo que somos merecedores y que podemos decir yo me lo gané, es la muerte, que es la separación. Gracias a Dios que el pasaje continúa y dice, mas la dádiva de Dios es que vida eterna. O sea, lo que tú te ganaste, lo único que tú te merecías, hermano, era el infierno. O sea, disculpen que use esa palabra así que a algunos les ofende, no, pero lo único que nos merecíamos por nuestros, valga la redundancia, por nuestros méritos propios era la muerte, la separación eterna de Dios que es en el infierno. Dice, más la dádiva, o sea, más el regalo de Dios. Yo no me lo gané, yo no me lo merecía, es vida eterna en Cristo. Eso es. Ahora, ¿cuántos años dura una eternidad, hermanos? Al infinito. Una eternidad no se puede medir, hermanos. Tanto estar separado eternamente de Dios como estar en su presencia eternamente no tiene fin. No va a tener fin. Dice Tesalonicenses, dice, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen el Evangelio, los cuales sufrirán pena, así como la vida eterna en Cristo Jesús es eterna. Dice que estas personas sufrirán pena de eterna perdición. ¿Y dónde va a ser esto? Excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, hermanos. Dice el Antiguo Testamento que el Seol no es un lugar donde se alabe a Dios. Claro, imagínate un lugar donde Dios está separado de ti, separados de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos. Ahora, vemos el siguiente pasaje en Apocalipsis 21:8. Dice, vean quiénes encabezan esta lista de Apocalipsis. No dice los narcotraficantes, no dice los secuestradores, dice los cobardes e incrédulos. A mí, de verdad, me parece interesante y es algo que tenemos que notar en la Escritura. Todo, hermanos, en la Escritura tiene un porqué. Todo, desde que lo leemos, vemos, no es que Pablo decidió poner antes a los homicidas, no. Dice los cobardes e incrédulos, hermanos, porque Cristo dice que Él no vino a condenar al mundo, sino a salvarlo. ¿Por qué no vino a condenarlo? Porque este mundo ya está condenado. Este mundo no necesita que nosotros lo condenemos, porque este mundo está caído, este mundo está condenado. Entonces dice los cobardes e incrédulos. Y aquí tenemos que pedirle a Dios que aumente nuestra fe,
que quite nuestros miedos, porque realmente somos hombres, somos carne, que con algo tan sencillo como esto que está sucediendo ahorita podemos llegar a sentir temor, hermanos. Y en Cristo Jesús nuestros pecados son limpiados, no tenemos ya deuda con el pecado porque Cristo la ha saldado, pero los incrédulos que no creyeron el Evangelio encabezan esta lista, dice, los abominables, homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras. Hermanos, aquí Juan pareciera que está pasando lista. O sea, si menciona cada uno de los pecados, nosotros hemos fallado al menos en uno. Hechiceros, idólatras y todos los mentirosos. Dice todos. O sea, no hay mentira blanca, no hay mentira... No, mentira es mentir, y dice, ¿quiénes irán al lago de fuego? Tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la segunda muerte. ¿Y a qué se refiere esto con la segunda muerte? ¿Cuál muerte? ¿Cómo que segunda? ¿Cuál es la primera muerte? Esto lo vamos a ver en la siguiente sección. Dice tipos de muerte. Hermana Wendy, ¿me ayuda a leer, por favor, los 3 tipos de muerte? Sí, Gracias. tipos de muerte. Número 1, muerte física, cuando nuestra alma se separa del cuerpo. Número 2, muerte espiritual, es tener el alma separada de Dios aún estando vivo. Y la número 3, muerte eterna, es estar separados de Dios eterna y irreversiblemente a causa de la incredulidad. Amén, muchas gracias. Entonces, perdón. Dice que la muerte física es cuando se separa el alma del cuerpo. O sea, es la muerte que todos experimentamos. Y por la gracia de Dios, si Jesús viene antes, no experimentaremos la muerte física. Pero la muerte física se da cuando el alma y el cuerpo se separan. Cuando nuestro corazón deja de latir. Perdón. Cuando nuestro corazón deja de latir, el cuerpo vuelve al polvo y el espíritu vuelve a Dios que lo formó. Ahí se produce esa separación. La muerte espiritual, por otro lado, es tener el alma separada de Dios aún estando vivos. Si me escuchan todavía bien, porque veo que está muy baja mi señal. Sí, ok, gracias. Sí, sí se escucha. Amén, gracias. Entonces, la muerte espiritual, mucha gente no cree lo que Pablo dice cuando dice, antes estaban muertos en vuestros delitos y pecados. Si tú le preguntas a alguien si está vivo, pues dice, sí, pues tengo pulso, tengo presión arterial, mi corazón está latiendo. ¿De qué me estás hablando? Pero dice muerte espiritual, tener el alma separada de Dios aún estando vivos. Y cuando Dios les dijo que el día que pecaran, ese día morirán, hermanos, estaba hablando de esa muerte espiritual. Ese día, Adán y Eva se murieron espiritualmente, se separaron de Dios, hubo algo ahí que se rompió y por eso es que ellos fueron expulsados. Hay veces que se quiere usar el pasaje del Nuevo Testamento donde dice que para Dios un día son como 1000 años y 1000 años como un día. Y deben decir, no, pues es que Adán vivió 990 y tantos años. Pero no, el pasaje no está diciendo eso. El día que ellos pecaron, ese mismo día, en ese mismo instante, ellos murieron, hermanos. Murieron espiritualmente. Y comenzaron a morir físicamente. Y me explico con esto. Adán y Eva no envejecían, hermanos. Adán y Eva en la presencia de Dios no envejecían. Sus células no morían como sucede hoy con nosotros. El vocablo que usa en el hebreo es, chequen cómo lo dice en el hebreo. El día que pecares, muriendo morirás. ¿Qué se refiere a esto? Bueno, desde que nacemos, hermanos, ya estamos muriendo. Desde que nacemos, nuestro cuerpo ya está muriendo. Puede ser un bebé pequeño, pero sus células, conforme va creciendo, esas células ya no se van reproduciendo igual. Esas células van muriendo. Por eso es que empezamos a envejecer. O sea, nuestro cuerpo físico empieza a morir desde que nacemos prácticamente. Adán y Eva no experimentaban la vejez, no experimentaban la enfermedad. Ellos estaban en una perpetua juventud porque estaban vivos física y espiritualmente.
Entonces, en el momento que se separan de Dios, se produce esta muerte espiritual. Después viene la muerte eterna, y es estar separados de Dios eterna e irreversiblemente. ¿A causa de qué, hermanos? A causa no del pecado necesariamente, sino de la incredulidad. O sea, todos ya estábamos condenados y es como que, ok, ya te dije que tienes cáncer, aquí está el medicamento. Te vas a morir no por el cáncer, sino porque ahora ya te he dado la cura, pero te rehusas a tomarla. Y el problema de esto es que es irreversible. O sea, esta separación eterna, como su nombre lo dice, es eterno. O sea, no hay marcha atrás. No hay una segunda oportunidad como a veces se quiere hacer creer en la religión popular. No hay una segunda oportunidad, hermanos. Ojalá la Biblia nos hablara de una segunda oportunidad para los incrédulos, pero no es así. La Biblia dice que esta muerte eterna ya es irreversible. Ok, entonces, inciso L, dice el pecado y nuestras relaciones. Hermano Gustavo, ¿me puede ayudar a leer esa sección? Gustavo Vidales. Pecado y nuestras relaciones. La palabra pecado es personal y significa errar el blanco. Dios nos ha preparado una meta para cada uno de nosotros, un ideal. No alcanzar esa meta o no pegar en el blanco significa que pecamos contra Él. Salmo 51:4. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. El pecado crea una distancia entre Dios y nosotros. El pecado interrumpe nuestras relaciones con la gente. Pecados como la mentira, engaños, robar hiere a los demás. Amén, gracias. Entonces, la palabra que se usa para el vocablo del pecado es errar en el blanco. Y Pablo fue alguien que siempre usó el lenguaje del contexto histórico que estaban viviendo. Él puso como ejemplo a los gladiadores, a los soldados, a los competidores olímpicos. Y este vocablo de pecar significa errar en el blanco. Los arqueros tenían que practicar para ser buenos arqueros, dar en el blanco. Y la mayoría estamos relacionados con lo que es un target, ¿no? Es un punto. Hay un círculo más chueco que lo voy a volver a hacer. Es que de verdad que aquí está un poco complicado. Bueno, un poco menos feo. El objetivo, hermanos, es el blanco, es este punto de aquí. Y cada uno de nosotros, para ser dignos de la salvación, para ganarnos nuestra salvación, teníamos que dar aquí, en este blanco. Bueno, hermano, pero yo lo di aquí. No, hermano, es dar en el blanco. Sí, hermano, pero yo lo di un poquito más cerca, yo estaba aquí. No, hermano, es que es en el blanco. Hermano, y yo lo di acá. No sé si me explico. La palabra que está usando Pablo aquí es dar en el blanco. Ninguno de nosotros, por más cerca o lejos que creamos estar de ese blanco, de ese objetivo, ninguno de nosotros cumple con ese requisito. El único que cumplió con ese requisito se llama Cristo Jesús. O sea, y todos los demás hemos fallado. Ninguno ha dado en el blanco. Todos hemos dado en el lugar que ustedes quieran, pero nadie hemos dado en el blanco. Entonces, pecar es errar en el blanco. Pecar es fallar con el estándar moral de Dios. Es irnos a cualquier otro extremo menos al que Dios ha pedido. Entonces, dice Salmo 51:4, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. El pecado, todo pecado, hermanos, afecta a nuestro círculo, ¿no? Afectamos a muchas personas, pero realmente el pecado es contra Dios, hermanos. O sea, contra Él es quien hemos pecado. Entonces, este pecado va a crear una distancia entre Dios y nosotros.
Los mandamientos de Dios también tienen su acomodamiento. Los primeros mandamientos son la relación de Dios con el hombre. Y el resto de ellos hablan de relación del hombre con los que están alrededor de él. Algunos de ustedes ya tomaron navegantes y han visto lo que es la relación de la cruz. O sea, mi relación vertical con Dios y mi relación horizontal con Él. Mi relación horizontal con Él. Entonces, viene la pregunta en la sección M. ¿Peca un creyente? Bueno, dice Juan 1:8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no hay verdad en nosotros. Ahora, ya vimos que la palabra de Dios dice que todos hemos pecado, todos. Entonces no podemos decir que no lo hemos hecho porque hacemos mentiroso a Dios. Como lo explica también Chuck Smith, dice él, si la palabra dice que todos hemos pecado, y pues bueno, yo estoy pecando, yo simplemente estaría demostrando que la palabra de Dios está en lo correcto. ¿Por qué Dios me va a juzgar por demostrar que todos hemos pecado? O sea, si la Biblia dice, por cuanto todos pecaron, ok, eso dice la Biblia, entonces yo cometo pecados, yo simplemente estoy confirmando lo que la Biblia dice. Eso es torcer la escritura. Claro, la Biblia dice que todos hemos pecado, y Pablo dice que la ley, hermanos, es como un espejo. Ahorita cada uno de nosotros nos podemos ver a nosotros mismos, ¿no? Esto es como un espejo. Ustedes pueden estarse riendo de mí por tener una mancha en la nariz, por ejemplo, ¿no? Y si yo no tengo un espejo, yo me quedo sorprendido, bueno, de que se están riendo, ¿no? Es al momento en que yo agarro ese espejo, me acerco al espejo y digo, oh, ya veo cuál es mi falla, ¿no? Tengo esta mancha aquí. La ley es ese espejo, hermanos. Ese espejo nos hace vernos tal como Dios nos está viendo en nuestro pecado. Pero yo no sé cuántos de ustedes han intentado agarrar ese espejo y limpiarse la cara, hermanos. Nadie, ¿verdad? El espejo no sirve para limpiarnos. El espejo, lo único para lo que sirve es para reflejar la condición en la que estamos. El objetivo de la ley nunca fue limpiarnos, nunca fue salvarnos. El objetivo de la ley era llevarnos a Cristo, hacernos saber que por nuestros propios medios no podemos salvarnos. Era llevarnos a ver nuestra condición delante de ese Dios, para que clamando a Cristo, Él nos limpiara de todos nuestros pecados. Y traigo bastante más material, la verdad que hay algunos temas que, por ejemplo, el siguiente tema, que es el tema del perdón, tiene muy poco material, pero este tema, de verdad, hermanos, del pecado, yo me aventaría hasta otra hora. Aquí traigo el material, pero tengo que cumplir, ¿no?, con lo establecido. Les pido disculpas, ya de hecho ya me excedí 5 minutos. No sé si alguno de ustedes tenga alguna duda, algún comentario que tengan. ¿No? Ok. Gracias. Entonces, pues, mientras todo siga como hasta ahora, vamos a seguirnos reuniendo por este medio. Les pido sus oraciones. Espero que pronto nos podamos reunir físicamente. Y por favor consideren esto que acabamos de estudiar. Ojalá que la siguiente clase ya la podamos tomar en Calvary, pero si no, pues aquí vamos a estar. Y no sé si alguien, por favor, pudiera cerrar una oración. Amén, hermano. Gracias. Bendito Dios, estamos en tu presencia, Señor, y te damos gracias por este momento, Señor, de enseñanza y de aprendizaje, que es lo que se habló el día de hoy, Señor. Nuestra comisión ante ti, Dios, la tengamos diariamente en cuenta, Padre, para tratar de hacer lo mejor para obtener esa vida eterna, Padre. Sabemos que no es por obras, Dios, tú lo hiciste todo, mi Dios, solamente nos queda obedecerte. Señor, te damos gracias por el hermano, Señor, que se tomó el tiempo de
de darnos esta clase, Señor. Y gracias por cada uno de los hermanos que pudieron conectarse por este medio. Bendícelos. Y aún los que no pudieron o tuvieron fallas en su internet, Padre mío, Señor, que para la próxima puedan conectarse con nosotros, Dios. Pedimos tu bendición sobre las vidas de cada uno de nosotros, ya que esto que estamos pasando en todo el mundo, mi Dios, nos hace reflexionar realmente lo vulnerables que somos. Pero en ti confiamos, Dios, y nuestras vidas están en ti. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bendiciones, hermanos. Dios los bendiga. Cuídense. Hasta luego. Bye. Buen día, hermano. Gracias. 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 Bendiciones. Espérenme un poquitito, no se vayan. Es que Gabriel me pidió que y ya se fueron algunos, que tomara evidencia, discúlpenme. No se vayan, por favor.